Bueno, un muy buen día para todos. Como es tradicional durante todos estos años, PPU ha querido rendir un homenaje al Día del Medio Ambiente mediante la realización de una serie de eventos durante toda esta semana, tanto presenciales como híbridos, para efectos de abordar temas que consideramos nosotros son de la mayor trascendencia en lo que tiene que ver con el medio ambiente, la sostenibilidad y el uso de los recursos naturales renovables. Hemos querido para el día de hoy traer una charla sobre el derecho ambiental corporativo, que como ustedes saben, nosotros hemos sido pioneros en este término que implica, más allá de acuñarlo, simplemente todo un trasfondo de lo que implica el derecho ambiental corporativo. En el día de hoy pues va a estar el doctor Luis Fernando Macías, que como saben es el socio y líder de la práctica de derecho ambiental en PPU, y quien les habla, Iván Páez, asociado principal y miembro también del equipo de derecho ambiental de PPU. Doctor Macías, el propósito de esta charla, pues como acabé de mencionar, es que hablemos un poco del tema del derecho ambiental corporativo y particularmente del tema de contratos. Desde dos ópticas. Uno, desde el ejercicio mismo del derecho contractual, y otro, visto como la instrumentalización mediante los cuales se puede lograr alcanzar eso que hoy en día han sido conocidos como los instrumentos de gestión o de la promoción de la sostenibilidad, y ahorita más adelante le profundizo un poco sobre el tema. Entonces, en primer lugar, doctor Macías, quería conocer su opinión sobre el tema del derecho ambiental corporativo y particularmente sobre el tema de los contratos. ¿Considera usted, doctor Macías, que el tema contractual se circunscribe a un tema simplemente de unas cláusulas ambientales dentro de un contrato, cualquiera sea el contrato? No, en lo absoluto. Ese es uno de los temas del derecho ambiental corporativo y la mala comprensión que ha habido del derecho ambiental y del derecho corporativo en estos aspectos, sobre todo a nivel contractual. El derecho ambiental no es solamente una cláusula de protección ambiental ni nada de estos aspectos. Esto conlleva una serie de aspectos que influyen, digamos, en la teoría del contrato. Y no son cláusulas ahí de protección ambiental, no. Tienen que incorporarse cláusulas caso a caso. No pueden ser genéricas, no pueden ser estándar, ¿cierto? No sé qué haría la inteligencia artificial que pretenden estandarizarlo todo, cómo haría una cláusula de estas ambientales en un contrato. ¿Por qué razón? Porque cada caso tiene su propia particularidad, digamos, ecosistémica. Y ahí hay que mirar cómo se introduce esto y cómo además se tiene que tener en cuenta, digamos, los principios del contrato para poder incorporar esas cláusulas ambientales que hacen referencia al objeto respectivo del contrato. Y ejemplos pues tenemos muchos, ¿no? Pero pues no es el momento de... Ok, pero digamos que aterrizando un poquitico más el tema, independientemente de la modalidad de contrato típico o atípico, de compra-venta, de arriendo, generalmente uno lo que ha visto en la práctica es que las cláusulas contractuales ambientales se limitan a cumplimiento de la norma, mantener indemne a la otra parte. ¿Usted considera, doctor Macías, que ese debe ser el alcance del derecho ambiental dentro de un contrato? No, insisto mucho, tiene que ir más allá de esas cláusulas. Esas cláusulas son específicas como cualquier cláusula que está regulando la relación contractual. Es decir, en cuanto a la indemnidad, tiene que limitarse a qué casos, a qué aspectos. Y siempre se tiene que dejar una salvaguarda. ¿Por qué razón? Porque es que hay aspectos ambientales que van a aparecer de pronto muchos años después de que se esté ejecutando el contrato. Entonces hay que establecer un límite. La digo a manera de ejemplo.
O en los cláusulas de cumplimiento de la norma, que dice, deberá cumplir con la norma ambiental. Yo para cumplir una norma no tengo que hacer un contrato, es que es mi deber, es mi obligación cumplir la ley. Yo tengo que hacer una cláusula contractual para cumplir la norma, sino que tengo que realmente verlo. Se puede ver más el caso, por ejemplo, hoy en día con los riesgos derivados del cambio climático. ¿Hasta dónde yo tengo que incorporar esos riesgos en el contrato? El principio de precaución que ya se está aplicando en los contratos. ¿Deben las partes aplicar el principio de precaución? Tal vez no tanto en nuestro medio, pero sí a nivel internacional, sobre todo en Europa, que es nuestra fuente normal de referencia, porque es el derecho continental, ¿no? Es decir, no es otras áreas o otras regiones del mundo, por ejemplo, del common law, porque es distinto el derecho. Pero en esto se está incorporando ya y se tiene en cuenta el principio de precaución. ¿Qué pasa si en la ejecución de un contrato una de las partes no aplica este principio y llega a haber un accidente o llega a haber una suspensión de la obra por esta razón? ¿Qué pasa con una inundación extrema derivada justamente de todos estos fenómenos que estamos viendo del cambio climático? Eso, a mi juicio, obviamente dependiendo del contrato, tiene que incorporarse. Otro ejemplo, el tema de encontrar uno residuos peligrosos enterrados en su predio, que compró uno. ¿Cuándo va a salir esto? ¿Cuándo va a aparecer? Entonces, eso debe estar en el contrato, porque si no está en el contrato, pues va a haber un litigio y ahí entra siempre a derivarse una serie de conflictos que a veces se hubieran podido resolver si las partes hubiesen incorporado esto en el contrato. Doctor, pero bajo esa premisa, ¿cómo poder hacer juego al tema que es importante en el derecho contractual, que es la autonomía y la voluntad de las partes, ¿de acuerdo? Frente al ejercicio mismo de lo que es el contenido del derecho ambiental, donde tenemos normas que son imperativas, donde el derecho ambiental es un derecho colectivo, ¿de acuerdo? Bajo esa premisa, digamos, no podría existir una apropiación del recurso natural per se. Entonces, ¿cómo juega el tema de la autonomía de la voluntad, ¿de acuerdo? Versus el contenido mismo de lo que significa y comprende el derecho ambiental. Es que ahí es donde viene el tema. Hoy en día se están rompiendo paradigmas y a mi juicio esa autonomía de la voluntad no es absoluta. Tiene unos límites que son las normas de orden público. Así como yo no puedo hacer un contrato para matar o para robar, pues habrá contratos que yo no voy a poder suscribir para efectos de pronto, de afectar el medio ambiente, de destruir el medio ambiente. Entonces, es eso, es decir, el punto se encuentra en que al ser, primero, una, digamos, normas de orden público, normas de orden constitucional e incluso internacional, y ser además el derecho al medio ambiente sano, adecuado, saludable, como se dice en algunas constituciones o en algunos países, es un derecho humano. Ya por lo menos en América y en Europa también se ha reconocido como un derecho humano autónomo que puede ser, digamos, buscado su protección de manera independiente y ya no por conexidad con otros derechos. Vemos que es una es una opinión consultiva que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ahí en el 2017, la 023 de 2017. En este momento Colombia y Chile pidieron también una opinión consultiva a la Corte sobre el tema de cambio climático y derechos humanos, y las Naciones Unidas acaba de pedir a la Corte Internacional de Justicia también un pronunciamiento sobre este tema. Entonces, vean ustedes que son aspectos que se van a incorporar en los contratos y que son de orden público y de rango constitucional. Y ahí la autonomía y la voluntad pues tiene que seguir esos parámetros y está así desde siempre. Ok, doctor, digamos que tradicionalmente la clasificación de los contratos, uno puede decir que hay contratos típicos, atípicos. Dentro de los contratos, digamos, hay algunos que son los clásicos, compraventa, arriendo, pero hay otros, digamos, que puede decir unos son de un nivel de mayor perfección, de mayor profundidad. ¿Usted considera, doctor Macías, que existe algún contrato en el cual no quepa o tenga que excluirse el tema ambiental?
De pronto el contrato de matrimonio. Habría que verlo, ¿no? Si ahí entra a jugar o no el tema ambiental. Habría que mirar. Y fíjese que ni tampoco. Fíjese que ya están, el tema, pues, ambiental indirecto tiene que ver con que cuando hay una separación, ¿quién se queda con las mascotas? ¿Podría eventualmente una pareja separarse porque una de ellas maltrata a la mascota? ¿Podría darse el divorcio por eso? Son temas del futuro, son temas que ya se están planteando a nivel de otras latitudes, ¿no? Esto, y que de pronto haría. Claro, de pronto hay contratos que no van a tener el componente ambiental, es cierto, pueda que no, lo puede haber, pero fíjense que aún en el matrimonio eso también